ACOGAT, la Asociación de Comerciantes Gay de Torremolinos, patrocina este espacio. Vosotros tristecitos, es Nochebuena. Es un día para celebrar, para estar feliz, contento. Mira qué mesa más bonita. ¿Tu árbol preferido? Ya, Martín, todo el día cocinando, preparando una repostería buenísima. Que por cierto te ha salido todo riquísimo. Todo muy riquísimo, con tanta ilusión. Todos nuestros amigos que estarán en casa, reunidos con familiares, con amigos, celebrando esta noche mágica de Navidad. Aquí. Y estamos, bueno, ya tú y yo, pero siempre estamos juntos. Bueno, eso a mí me hubiese gustado bonito. tener esta mesa fantástica, llena de amigos, pero de también, gente que nos quiere. Bueno, yo creo que al final también la amistad es un grado importante y estar tú y yo juntos pues también es una cosa bonita. Pero te digo una cosa. Tampoco necesitamos tanta gente, ¿o sí? Sí, claro que sí. Buenas noches, Andalucía. ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Navidad también, si no nos vemos mañana! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué estupendo! Aquí estamos, no estamos solos, estamos acompañados de unos colaboradores magníficos Una mesa y súper estupendos que vienen con unos looks tremendos, ¿eh? Una noche para vivirla en 101 Andalucía, una noche de color, de diversidad, de fantasía, de magia amor, y de mucha ilusión. Y mucha paz y mucho amor. Dar las gracias a todo el equipo de 101 Andalucía. Desde los estudios centrales de Málaga estamos grabando para toda Andalucía esta especial Nochebuena. Gracias a todos. A ver, no estamos grabando en directo, tonta. Claro, pues estamos grabando. Ah, bueno, ya sé, ya yo qué sé. Que estamos en directo, que estamos aquí todos nerviosos porque estamos en directo, claro, y de verdad por eso te digo, grabando. Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es pasar. Pasamos a cabecera, ¿no, Alvarito mío? ¿Cabecera? De mi vida. Bueno, venga, cabecera. Cabecera, venga. Y ahora vamos a presentar a nuestros colaboradores. ¡Feliz Nochebuena! You're looking so fine, sending them shivers right up and down my spine. When I check that Snapchat, girl, I took a step back. Booty so big, well, you know I'm about to cap that. Hey, baby, yeah. Felicidad, ¿verdad, Martín? Está acompañado aquí con grandes colaboradores, muchos de ellos que no han estado con nosotros toda esta temporada. Ajá. Y otros que son invitados nuevos y que estamos encantados de que estén aquí con nosotros. Me encanta porque está la gente que queremos que esté, o sea, la gente que ha estado todo este tiempo con nosotros, apoyándonos y luego han traído cada uno su platito. Apoyándome, ¿cómo te gusta? Qué afán de protagonismo. Apoyándonos. Venga. Y han traído cada uno Que estamos en Navidad, Hoy no nos vamos a discutir, bueno, no vamos a pelear. Si no hablamos de política, ni hablamos de hombres. Y ni de fútbol. Ni de fútbol. Venga, que de fútbol no vamos a hablar. Han traído cada uno un platito. Sí, pero lo vamos a presentar. Pero bueno, han traído, y hemos decorado la mesa entre todos. Sí, ha sido está una cosa preciosa. muy bonita que hemos hecho a ver si para se puede, todos vosotros. A ver si se puede sacar las cositas que tenemos aquí. Tenemos unos platos riquísimos y que huelen. Luego el plato decorado maravilloso. Delicioso. Qué rico todo. Empieza tú por tu esquina. Pues empiezo por mi esquina. Por tu pico esquina. Por allí, por aquí, por allí, por allí. Este chico de Rosa Palo es aquel de allí, allí. Rosa Palo. Te gustaba un poquito. Vamos, ahí está. Roger Matos, nuestro colaborador, ese intrépido colaborador que ha hecho esta maravilla de reportaje en la calle y que hoy nos tiene preparado una sorpresa, ¿verdad, Roger? Bueno, no es tan sorpresa porque ya Bueno, lo diga lo que es. Sí, no voy a decir lo que es, pero sí tenemos una sorpresita para más adelante, en el siguiente bloque o no sé, cuando me digáis. Estupendo. Pues, Roger, buenas noches y feliz Navidad, guapísimo. Feliz Navidad, claro, que no he podido hablar hasta ahora porque habláis más que... Pero feliz Navidad a los compañeros que están por aquí y feliz Nochebuena también ya a la audiencia que nos están viendo desde ahí en sus casas. Nos han sacado de nuestra familia, hemos venido aquí porque queríamos estar aquí con la audiencia pasándolo bien, ¿no? Y comiendo esas comidas riquísimas. Bueno, ya está, no hables tanto. Ya está. Ya no hables tanto. Pero un momentito. El protagonista Roger, que está guapísimo, que me encanta el color de la chaqueta. Es rosa palo. Bueno, has dicho rosa palo. Para mí ese es rosa de toda la vida. Rosa poderosa. Sí, es poderosa. Un poco homosexual, ¿no? La pantera es rosa. Bueno, de guapo, tenemos aquí a Borja Salvador, que bueno, también nos ha acompañado este año, se ha sumado al carro de Oli como colaborador, haciendo reportajes exclusivos sobre moda, tendencia, modelaje, porque tenemos que decir que es uno de los modelos más importantes de Andalucía. Y nada, bienvenido esta noche, Borja. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, feliz Navidad. ¿Qué sientes estando aquí? Pues la verdad que muy alegre, ¿no? De iniciar este año con vosotros y bueno, ojalá que el próximo año también podamos seguir viendo.
viéndonos seguro que va a estar. todos y agradecerte que has tenido que levantarte de la mesa, que estabas con tu familia cenando Nochebuena y te has venido aquí con nosotros a plató para celebrar este día tan especial. Le pilla cerca con porque toda Andalucía. ¿Me dejas hablar? Pues que no para, eres un loro. No has parado ni un momento, Mari. Deja que también los invitados se desarrollen. Venga, ¿puedo? Bueno, pues muchas gracias. Venga. Me deja cuando usted me diga, vaya. Venga, pues puedes. ¿Ya puedo? Venga. Pues ahora es la primera vez que pisa este plató, que no será la última. Es una gran estrella de las noches en Torremolinos y en la Costa del Sol. Ella es Impostora Soler. Pues... ¡Bravísimo! Hola, buenas noches. Pastora. Impostora, es difícil. Pastora Soler, Impostora Soler. Mientras no digáis pastora, que me manda... Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, cariño. Magnífica, preciosa, tremendamente divina. Pues nada, cariño, aquí agradecida de que me hayáis invitado esta noche tan mágica, que tenemos estos ágapes, estas cositas tan ricas. Y nada, gracias por la invitación. Feliz Nochebuena a todos, cariño, mamá. Estoy ahí. También tienes una sorpresita, ¿no? Que sí, luego vamos a hacer una cosita, vamos a hacer una Me encanta tu joyería fina, ¿no? Esto es finísimo. Bien, vaya, Se nota que está ganando buenos dineros. Aparte que he tenido que venir con seguridad y todo de las joyas que trae, vaya, tú no te creas que soy bisutería barata, vaya. Qué maravilla. ¿Seguimos por allí? Pues seguimos con otra diosa de la noche andaluza. Es una drag maravillosa, con un estilazo que arrasa en Torremolinos, en ese strass, en ese local tan divino que regenta Marcia. Desde aquí un besito, Marcia. Y nada, Cherry, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, estaba yo en mi casa haciendo unas empanadas tan tranquila. Aquí están las empanadas. Y luego, ¿De qué son? Pues mira, son de mucha ilusión, de mucho amor. Lo he hecho con tantas ganas que he olvidado hasta lo que lleva dentro. No sé. Me he acordado que todas las navidades, las últimas, las he pasado con mi marido y digo, ay, qué boba, pero si me quedo soltera este año. No me lo puedo... Ay, pues eso lo tienes que contar. Digo, pues voy a venir con mis amigos. No me lo puedo creer que te hayas quedado soltera. Todo eso hay que decirlo después. Yo quiero enterarme de todo. O te vas a enterar. Bueno, pues seguimos por aquí. Ahora pasamos pues, a una mujer, una voz prodigiosa, una voz estupenda, que el año pasado, el Nochebuena del año pasado, también estuvo con nosotros. Aquí estuviste con nosotros también. Y también nos deleitó con ese pedazo de voz, con unas canciones maravillosas. Ella es Alicia Fernández. Buenas noches. Maravillosa voz andaluza que va cosechando cada vez más éxitos. Buenas noches, encantado de volver a tenerte aquí en este programa. Estoy encantada de compartir mesa la Nochebuena con todos vosotros y con toda la audiencia que nos está viendo. Pues estupendo, nosotros también estamos encantados que estés aquí y encima también nos tiene una sorpresita que nos va a cantar aquí en directo y nos va a dejar a todos con la boca abierta con ese pedazo de voz. Yo tengo que decir que es una ilusión para mí especial que esté Alicia, porque aparte bueno, desde que ya nos acompaña la segunda Nochebuena, aparte pues es mi compañera de trabajo, es mi mesa con mesa, la que me alienta, la que me apoya y la que me da todos los días ¡Qué bonito! esa palabra, ¡Qué bonito! Y ese aplauso y esa sonrisa para que bueno, pues el día sea esa motivación. Pero esa motivación. Eso es mutuo, ¿eh? Nos lo hacemos muy llevadero entre todos, la verdad que sí. Olé. Estamos muy bien. Pues te toca a ti. Bueno, tengo que presentar aquí a Tyler Periago, que bueno, pues una persona muy especial. ¿Por qué es especial? Porque sí, porque se ha convertido en una de las personas más importantes de mi vida en muy poco tiempo. Porque me ha demostrado de que el amor existe, de que la verdad también existe, de que el talento existe, la inteligencia. Y que nada, que estoy muy contento de que esté aquí conmigo esta noche. Ay, que nos vamos a emocionar. Y aparte, pues creo que va también a aportar mucho a esta mesa. Sí. ¡Qué bonito! Te vas emocionado. Sí, qué ¿verdad? Pues yo estoy encantado también. Ahí está. Yo estoy encantado de que estés aquí, la verdad que sí. Te digo la verdad que Martín está... Yo te conozco menos, pero yo sé cómo está ahora mismo Martín, en su estado sentimental y anímico, y la verdad que ha dado un cambio, está feliz. Le has cambiado la vida. Muchas gracias. A ver, pero... Bueno, Deja de hablar. perdón. Es que los invitados también pueden hablar. ¿Sabes? No son muñecos. No, a ver, es que él también me ha cambiado la vida a mí, vamos, y me ha dado la oportunidad también de estar aquí. Ay, qué tonti. No, pero bueno, yo sé. Pero... Bueno, y ahora pues yo no la voy a presentar, porque vaya, como yo tengo que presentar a nuestra colaboradora, la genuina, la que está con nosotros desde el principio, la que ha venido aquí con lluvia, con truenos, con inundaciones, con terral, que nunca ha faltado a esta cita, que es la magia, parte de esta magia del programa, y parte del éxito de este programa es gracias a ella, a nuestra Alicia Wonderland. ¡Ali!
Ya hemos empezado. Hola, ¿Qué tal? Este programa sin ti no es lo mismo, entonces, claro que sí. Encantadísima, perdón por las faltas que he tenido últimamente, que Sí. cosas de la vida. Pero nada, encantadísima de llevar aquí 4 años, llevamos ya, ¿no? Sí, tú llevas aquí de principio. 4 años, hija, qué cansina. Tú eres de las caras conocidas de Oli, de 101, y te ponen por la calle y los niños se hacen fotos con ella. La ven y se hacen Pero fotos con... eso por raro Alicia. también. Dice, mira un Fraggle. Yo tengo que decir Eso una por cosa raro. también, no somos 2, somos 3. ¿Vale? Ay, qué mono. Claro, porque así es que no Muchas se entiende gracias, muchas cariño. veces. Sin estar ella. Y se ese echa- trío que Y se hacemos. te echa muchísimo de menos. Y nos equilibras mucho, Muchas nos gracias. calma. Claro, a ver, depende de ti. que Yo me vuelvo loca también como Rebeca. Bueno, pues sin más dilatación, ¿no? Dilación. Bueno, ¿Eso se puede decir? podéis Vamos a coger, empezar. la comida nos atrece. Sí, vamos a empezar a comer, Un vamos a poquito empezar a de comer, cosita. y vamos a empezar ya, arrancamos con el programa, ¿no? Claro, arrancamos con el programa y Venga. tenemos, como hemos dicho antes, una de las voces Venga. más genuinas de Andalucía. La conoce muchísima gente porque tiene muchísimos éxitos, pero ahora últimamente, Alicia, estás haciendo pues unas versiones de algunos temas muy interesantes y acabas de estrenar hace muy poco una canción, homenaje a Pau Donés. Es una canción que está recorriendo pues, las redes como la pólvora, porque además tu cuenta de YouTube está saturadísima. La verdad que desde las 12 campanadas que el año pasado cantaste aquí, muchas de las canciones se están haciendo virales en YouTube y están teniendo muchas visualizaciones, pero esta en concreto pues, nos ha llegado al corazón. Cuéntanos un poquito de dónde sale hacer esta versión de este tema. Pues Martín, la verdad que no soy mucho de hacer versiones, casi siempre interpreto temas míos, temas propios, pero llevaba como 3 años dándole vuelta a este tema y era como que me decía que yo tenía que hacer mi propia versión. Obviamente tenía que ser distinta al original porque si no sería una cover y se me ocurrió darle ese aire un poco rumba flamenca, pero sin perder esa elegancia que tiene el tema, ¿no? Con la letra, y me siento identificada, como bien dice, soy agradecida. Este año para mí ha sido muy importante porque lancé un tema, ha sido mi relanzamiento después de un parón que he tenido para pensar y para poner un poco las cosas más claras. Y bueno, espero que este tema, que les guste mi versión y que lo sigan, que me sigan por redes, por todos los sitios y me digan su opinión, que también me importa. Pues nada. Pregúntale tú algo también, ¿no? Yo lo único que te iba a decir una cosa, una impresión que yo tengo de que has tenido ese parón, eso, pero desde la última vez que visitaste el programa hasta el día de después de un año, igual que has crecido en audiencia y en importancia mediática, también has crecido como artista, porque te has cambiado muchísimo y de una persona que yo vi que en un principio que era como algo que estaba empezando, ahora te has convertido en una verdadera profesional con una mejoría en la voz, con una estética, con una maravilla. Yo te doy la enhorabuena, la verdad, por esa evolución que has tenido y te merecen los éxitos mayores del mundo. Muchas gracias, eso por tus palabras también, ¿eh? Para mí es un placer estar aquí y compartir esta Nochebuena con toda Andalucía y con todo el que nos quiera ver, de verdad. Pues nada, vamos a Venga, vamos a escucharte. Venga, porque tenemos mucha un poquito música. de música. Claro. Ole ahí. Venga. Vamos, venga, preséntala. Que estamos con todos ustedes, Andalucía, Alicia Fernández. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
mucho más, es mucho más de lo que nunca te he pedido. Eso que tú me das es mucho más, es mucho más de lo que nunca he merecido. Eso que tú me eso que tú me das, eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das no creo lo tenga merecido. Eso que tú me Gracias. ¡Necesaria! ¡Bravo! ¡Qué pedazo de voz! Muchas gracias. Lo que te he dicho, lo que te he dicho, cómo has mejorado. Estás hecha una estrella. Ole. por tu amistad y tu compañía. Pasa por aquí, volvemos a la Te quedas mesita. con nosotros. ¿Te quedas con Yo nosotros? empecé con la empanada, Alicia. Pues nada, yo también voy a comer algo. Yo ya. Las gulas tienen una pinta ahí. Yo tenía muchas ganas de tomar este turrón blandito. El turrón blandito. Es que tú para, claro, para los dientes. ya, para los dientes, para la dentadura. Ya empezamos con las edades. Ya empezamos. Yo el blandito, el blandito. Bueno, pues. Me metí en boca. Déjame, idiota. Está muy rico. No digas cosas que no se pueden decir. Pero no he dicho nada. Me has dicho un insulto y te voy a denunciar. Que te calles, que te calles. Bueno, pues seguimos con nuestro especial Nochebuena aquí desde Málaga para toda Andalucía. Y ahora pues tengo yo el deber y el turno y me toca a mí, que estoy encantadísimo de presentar a nuestra fantástica, maravillosa, divinísima y victimísima Sherin Victim. Buenas noches. Oye, te digo una cosa, Pedazo, ya pedazo. era hora de que nos conociésemos tú y yo en Bueno, es que persona. ya tenemos algo ahí en una cosa que tenemos Un que negocio, un negocio. que hoy le hemos hablado por primera vez. ¿Ah, sí? Y ella me ha comentado una cosa y claro, ¿Qué cosa es? pues que lo puedes contar, puedes contarlo. Dilo, dilo. Le voy a contar, es curioso, ¿eh? Es muy curioso. Yo llevo Además, 5 añitos aquí en la Costa del Sol. Pues nada, resulta que un día empiezo yo a trabajar con mis abuelitos, mis cosas, y me dice una amiga: oye, nena, qué ganas de verte en la feria de Málaga, tía. Qué de tiempo que no te veía. Voy hasta allí. Digo, ¿cómo? Sí, estás en la feria, ¿no? Digo, bueno, yo puedo ir a la feria pues, como cualquier hija de vecina para tomarme unas cositas, unos piquislabios, unas cosas. La montaña rusa. Unos bailes, exactamente. Y no, que estás en la Caseta Reinas. Y digo, ¿ah, sí? Digo, ¿ah, sí? Pues me acabo de enterar. Oye, mira, qué velocidad la del road manager. Y nada, pues me vine el cartel y es que resulta que fue imagen. Sin saberlo, que no sin quererlo, porque yo encantada con la U de la vida. Pues sin cojena. Bueno, es que hay que explicarlo todo. Hay que explicarlo todo. Hay que explicarlo todo. Hay que comentar. ¿Esta fue la foto? Hay que comentar. Esta fue una de las fotos de la sesión que pertenecen a un banco de imágenes por el cual yo cobré. Ah, vale. Claro, pero que hay que comentar una cosa importante. Y estas son estaba libre de derecho. Estaba libre de derecho. Hay que comentar una cosa de que el dueño de la Caseta Reina soy yo. Pues esa es la cosa. Eso es lo primero. Esa es la cosa. Y la segunda. Que me lo está echando en cara de que llegué. Ay, lo que me ha comido yo, vaya, qué barbaridad. Y aparte, tú coges la primera foto que te guste, la y pones. te voy a decir una cosa: que nuestros amigos de 101, desde aquí se retransmite en directo a la gala Drag Queen de Benalmádena y han visto tu imagen en todas las televisiones. No, claro, es que esa es la segunda parte. Esa es la es que segunda esa parte. fue la de la Caseta Reinas, que estaba en la feria. Pero cuando me bajo yo, en un autobús en el Arroyo de la Miel, y me veo mi careto, así. Ni una llamada, ni un WhatsApp. En una Mari, que te voy a coger parada de foto, nada. autobús. Una parada, que también fue imagen. te hice sin más comerlo. famosa. Pero tú Sin te comer hice más ni beber. famosa. Que voy a coger por Te internet y hice- hacer los carteles. Te hice más famosa. Me hizo Bueno, vamos famosísima. directamente, que tenemos muy poco tiempo, porque aparte también vas a actuar aquí. tema, ¿eh? Estamos encantados. Estamos encantados. Está cobrado, no pasa vamos nada. a No te poner estoy pidiendo un dinero. estúpido, Corta el tema. vamos, un estúpido velo. Y primero decirte que estamos encantados de tenerte aquí. ¿Cómo se lleva a ser una de las grandes divas de la noche en Torremolinos? Ya no solamente en Torremolinos, sino en general en España.
porque no paras de actuar. Sí, ¿Cómo bueno, se yo lleva me a ser acabo una de gran dejar- estrella como tú? Yo he llegado directamente de un tour que he tenido por Abu Dhabi, sí, por los Emiratos Árabes, famosísima allí. Aquí no tanto, estoy empezando. Aquí no tanto. Yo lo más árabe que llevo ahora mismo es el perfume, pero sí, me he bajado esta noche aquí directamente para estar con vosotros y yo lo llevo genial. ¿Por qué? Porque desde que llegué, los 5 años que llevo aquí, he sido recibida, tratada, respetada, no solo por propietarios de locales, la clientela maravillosa. Aquí en la Costa del Sol, afortunadamente, tenemos gente de todos los lugares del mundo y una que habla idiomas, pues también está muy cotizada, cariño, que hay que decirlo todo. Una de las pocas travestis que en la Costa del Sol. Impostora, how are you? Hola, estoy aquí, ¿qué tal? Pero yo creo Yo que no puede la conozco, coincidir mi cariño. compañera impostora con que es que... yo no sé si ella es malagueña, pero yo que soy sevillana y siempre tú sabes que este... No, pero sí, no, oye, va bien, La ¿no? cosita, Sí, impostora. hemos trabajado en locales de enfrente, en locales de al lado. ¡Uy, aquí hay guerra! Afortunadamente no me quejo, estoy encantadísima. Una de mis jefas, Marcia, que la habéis tenido aquí hace poco. Sí, el programa pasado, el programa anterior. Hace poco. Encantadísima. Conmigo, yo con ella, la clientela, los amigos, las compañeras, que es lo más importante para mí, tener una relación sanísima. ¿Sabes? Cuando dicen que somos divas, las travestis, las artistas, pues sí, pues somos divas, pero un divismo sano, ¿Qué está pasando con el mundo drag, no? Porque ahora parece ser que ya no es una cosa exclusiva del mundo LGTBI, sino que también hay mucha gente, bueno, pues heteros, niños, adolescentes que están flipando con programas como Drag Race, como shows en directo que hacéis vosotros en Torremolinos o en distintos locales. ¿A qué crees tú que se debe este impulso del mundo drag? Pues mira, afortunadamente, que yo creo que siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora estamos mucho más visibles, estamos más expuestas, porque al final la educación se nota, el avance, ¿cómo decirlo? O sea, vamos evolucionando como sociedad, aunque algunos se empeñen en lo contrario. Yo creo y apuesto que a más futuro, mejor. Yo no creo que haya un retroceso. Puede haberlo, puede ocurrir. No lo creo, no lo veo. Yo lo que creo y lo que veo es lo que vamos a ver ahora en el escenario. ¡Divino! El pedazo de show que nos Esta tiene noche es preparado. una fiesta maravillosa. Cherry, Vicky, ¡Vamos! guapa. Esquilazo, no ve qué pierna. ¡Ay, qué Todavía la maravilla! estoy pagando. ¡Mujer! I get wings to fly. Oh, I'm alive.
Escándalo, qué maravilla, cariño. cuerpo, por Digo, Dios, qué cuerpo. por la Propia divina. Para toda Andalucía. Mucha alegría, mucha Digo, es que llevo ya unas cuantas bebidas Volvemos, no se vaya. Especial Nochebuena. ¡Viva! ¡Feliz Navidad! Esto no tenemos. Acogat, la Asociación de Comerciantes Gay de Torremolinos, patrocina este espacio. Girl, you're looking so fine. Sending them shivers right up and down my spine. When I check that Snapchat, girl, I took a step back. Booty so big, well, you know I'm about to cap that. Qué rica las angulas, las Esto lo ha hecho angulas. José, el marido de Alicia. Qué rica, más son angulas auténticas, ¿eh? Y está picantita. A ver. ¿Cómo? Está exquisito. Qué rico. De ¿Puedes verdad probar que- por aquí? Qué cena más maravillosa de Nochebuena. ¿Cómo están en casa ustedes? Es También que como no me deja estarán mi también como cirujano. nosotros, me imagino. Celebrando con mucho amor, mucho cariño, con la gente que más quieren. Nosotros somos la gran familia de Oli. También estamos en familia. Y la gran familia de 101, la verdad, una noche muy especial. Con Muy gente mágica, muy maravillosa, maravillosa. muy diversa, muy diferente. Hombre, porque como es el programa, como es Bueno, el Oli. un programa libre, diverso, auténtico, y- como esta televisión que usted Claro. está Aquí cada uno es como quiera. Y Y, también cada como- uno ama a quien quiera. Y como muchas familias en Andalucía que también son muy diversas y cada vez más. Y claro, y eso es una maravilla. Y es una fantasía, una maravilla. Viva la Amor libertad. para todo el Viva mundo. la libertad y, más en y la una noche tolerancia. como esta. Bueno, pues ahora estamos en el segundo bloque del programa. Y claro, es mi frase, es la frase del año, la frase que yo siempre digo, porque yo sé que a Martín y a Alicia Bondarrán le encanta que lo diga. Y si nos encontramos en el segundo bloque, eso significa que nos metemos de lleno en la sección de crónica social, crónica del corazón, la crónica de la pasión. Y siempre, siempre, siempre de manos de la maravillosa, la más grande, la diosa, Alicia Wonderland. Me he sentido como la jurado en un momento, una noticia. Vamos a recordar Venga, contigo. Alicia, Vamos a darle un repasito Venga. al año, Venga. lo que ha sido. Vamos a empezar, Vale. mira, vamos a empezar con lo más triste. Vale. Y así nos lo quitamos venga, todo, venga, ¿no? ¿qué tienes preparado Vamos por a ahí? ver, ¿Por ¿os dónde acordáis empezamos? Que luego yo quiero también que Tyler ¿De cuánto- colabore con un temita que hemos preparado. Vale, vale, no te preocupes que está aquí. Espera un momento, que va a hablar. ¿Cuántos artistazos nos han dejado este año? Os voy a leer unos poquitos de los que Mala, me han un bicho. Que va a hablar, que tu novia habla. ¿Cuántos artistas aquí que no me he enterado? Amiga, Venga. Falleció este año. los muertos. Fallecido. Hoy. Fallecidos. Venga. Pues mira, vamos a empezar. Paquita, la del barrio, ¿os acordáis? Sí. Rata. Rata asquerosa, inmunda. inmunda. Bueno, luego estamos Jim Hammond, que sabemos la polémica de la muerte también como ¿Cuál fue. fue? ¿Cuál fue? Es que no Pues recuerdo. lo encontraron en su mansión con Con su la mujer mujer. muerto, llevaban no sé Sí. cuánto tiempo. Y el perrito. Mira, ha salido Y los perritos. Robert Redford. Y nunca sabía. Uno de los que más me ha dolido a mí, que es Ozzy Porcela. Osbourne. Ay, verdad. Es que está haciendo algunas fotos también, Alicia. Sí, bueno, no, pero no importa. Es el Eso príncipe va- de los infiernos. Mira, el del biodinámico. Claro, el de la Luego calva. Mario Vargas Llosa. Ay, Luego ¿verdad? Quincy Jones, luego Liam Payne, que os acordáis que Ah, es el de es One verdad, Direction, es que verdad. también Es verdad. eso- había un follón. ¿Pero qué fue? cayó Que creo de que se una- suicidó, ¿no? Esto fue que se cayó con el colocón. No se suicidó, esto se cayó con el colocón y ya ¿Seguro? está. Llevaba un lo harto que no podía más con Tú ten ella. cuidado. Me pues, digo. Luego Channing Doherty. que está tomando mucho espumoso. No, Chanel pero Doherty, esto ¿os acordáis? es una bebida De las refrescante. embrujadas. Es verdad que De la está embrujada Bebida fanática. refrescante. Yo no bebo alcohol, tonta. Muy bien. Estúpida. La embrujada, lo- Sí. ¿Quién más? ¿Os acordáis de Channing Buenísima. Doherty, de la embrujada, que también hubo Ay, mucha no me polémica? digas, Porque ay. ella murió de cáncer, porque además Ay, ay, murió ay. casi, Es verdad. casi en la indigencia, Es verdad, porque es verdad. para pagarse los... Eso pasa mucho con las actrices mayores y con los actores. Ahí va, Alain Delon, que fue uno de los galanes. También ha muerto este creo año, que es de, se me bueno, de había este siglo, ¿no? Del pasado. Alain Delon. Alain Delon. Robert también. Redford también, que ha sido una Mayra joya, Gómez más Kem, guapo. pobrecita. una- ¡Oh, Mayra! Un, dos, tres, responde nos otra vez. encantaba Mayra. Bueno, Eso es de aquí nuestra a la Carlita Polo. grande de la En televisión. Carlita Mayra Polo. Gómez Kem. Y en Carlita Polo. No tiene tarea también. Que realmente que ha sido para mí la muerte que más me ha impresionado. Porque la no más ha sido- impactante, la verdad. Claro, porque en vez de poder morir que en aquí paz, no co- ¿no?
murió de una Conocían- manera muy desagradable. No lo vamos a Aquí, contar ahora, escúchame, pero no, esta no. parte de la mesa no conocen Carita Polo. Ella sí. Pero Borja no, Ah, ¿no? pero mira, eso sí lo Y Tyler conozco. tampoco. No, porque son de la generación. amiga de la la generación Z y tú eres de la Ponle la generación canción Y. de amigas de la- Paco, de la Paco, que mi Paco, 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 Paco. Tiene más, Y tiene Pepa. más ella, Y la que de inventó ella la Pepa. No, esa no es de Esa ella. no, esa no es de ella. Era Pepa, no me des tormento, Tormento, Pepa. Déjame ser Pepa. Bueno, ¿Quién más? ¿Quién gente más? como importante como Jane Goodall, que era la de los gorilas, ¿os Sí. acordáis? Claudia Cardinale, Ay, Armani, Armani. Tere Armani Star, bonita, Armani. Puljoa, Armani bonita, Armani. Mariano Sore, la Michu, que El estaba Papa. ahí. La Michu. El Papa, el Papa, El Papa, importante el Papa. el Papa, la mama, El Papa, el Papa y la el mama. Pai, el cabra. El mejor Y bueno, Papa mucho de la más. historia, también te digo. Total, bueno, y luego estaba este... Ay, María Carey también. No, María No. Carey. Qué malo, qué malo. María Qué Carey. malo. Carey nos va a enterrar Es todas. que se escucha menos, ¿no? El villancico de María Se ha Carey. escuchado menos. Se escucha Bueno, mi menos, marido yo lleva la poniendo gente lo lo de comparte Ay, menos, ¿no? No, depende de Y dónde luego esté ardida de Robert, oído. ¿Pero por qué? también se nos ha ido hace poco, la semana pasada, Robert de Extremoduro. Sí, Ah, y el de los ilegales, ¿no? Y el de los, ¿Cuántas ilegales series con también. Extremoduro, También, nena? también. ¿Cuántas Pues bueno, series eso de es la Málaga? parte Así que bueno, triste. que estén en el cielo de los... Todo de aquí un beso al cielo Un para aplauso. todas esas estrellas que nos han hecho tan felices, ¿eh? En un momento de nuestra vida. Y ahora continuamos con otro tema que Martín está loco porque lo saque ya, ¿no? Porque ya... Sí, porque yo quiero bueno, información, yo quiero vamos a ver. Va a sacar Martín. Gente de mi generación, por ejemplo, que somos un poquito más mayorcitos, hay Tú eres antes de la boomer, ¿no? Términos que se nos... Claro, a mí Antes. hay términos que yo me pierdo. Yo Generación soy Z, generación boomer, generación vampir. Más bruta que ¿Vampir? Sí, hay otra generación. ¿Qué vampir? Generación ¿Qué vale? vampir. ¿Cuál es la vampir? Entonces yo creo... Generación vampir, dice. ¡Silencio! Silencio la que no me mesa, que lo ha inventado. que hay una cosa, Inventado. tenemos, aquí creo que es la persona más joven de esta mesa. La más joven, no, la más joven eres tú. Ay, te ha no. tocado. No, tú. No, y la otra. La más joven. Cherry, la otra. El ¿Te has más dado joven, cuenta? 23 Yo. años. El más joven ¿Tú cuánto eres tú. tienes? 32. ¿Tú? Yo tengo 16. Yo ¿Y la otra- y la otra 48. ¿Y pierna? tú, Menos Gozo? de- ¿Gozo cuánto tienes? Yo 37. 27, dime. Bueno, pues entonces yo creo que Dos tú mentiras eres- lleva ya, dos. tengo Venga, tanto. que él nos va a hablar, nos Estúpido, comentan un pero poquito vale, del tema, porque cuenta. de verdad que tenemos ahora mismo un lío, tanto Alicia como Arnaldo. Que no le dejáis hablar. Estoy Cuéntanos un poquito, venga, ya está. Bueno, vamos a dejar a la juventud de que me Venga, expliquen las cosas. cuéntanos. A ver, no, yo traía aquí, pues, como estaba ya hablando de personas que son muy viejas y que no tengo ni idea de quiénes son. Dios. Empieza bien. Pues, Son mayores. No, Son personas mayores que no conocía, porque son más Porque viejas tú de eres años mucho de más polka. joven, claro. vale, Ah, por no, ya eso. polka, eso. Hay Pues, mucho de tu generación. yo he traído palabras que a lo mejor tampoco entendéis, ¿no? Venga. Entonces, pues, por ejemplo, yo qué sé. A ver, dile una palabra a Dile vos una palabra. que a lo mejor no puede entender. ¿Sabes lo que es cringe? Vergüenza. Cringe. Vergüenza. Pero le he preguntado eso, ¿no? Porque ella es joven. Pero yo tengo su edad Que también. la Alicia está en el mundo, la Alicia está en el Ella mundo. sabe. Venga, Pues sí, más o menos como que algo da vergüenza. Vergüenza ajena sería. ¿cómo se llama? Básicamente. Cringe. El cringe. Vale. Otra NPC, ¿qué es un NPC? NPC. Son los personajes esos. Espera, que estoy preguntando justo. Disculpa. Es que el test para vosotros porque es el que va Ah, vale, a vale. fallar. No, Ella también es no, joven. porque no. Vamos a ver. La gracia es No, es por una cosa, no, por una Vamos a cosa, pillar. porque realmente yo soy el más mayor de esta mesa y a mí no me importa decirlo, entonces yo desconozco un poco, Yo la segunda. pues estos nuevos términos, pero en casa habrá muchas personas que tendrán mi edad, incluso más jóvenes y que no sepan esos términos, vaya, pero está muy bien saberlo. ¿Qué significa? Claro, NPC, bueno, es una persona básicamente que como en los juegos, o sea, son los personajes que son figurantes, que no se juegan. Están ahí. Ahí. Una persona que Son aderezos. Como huevo sin sal. Como yo con Martín, Sí. que yo ahí no, Tío, ahí que no estoy. Como yo, Yo creo contigo, que- que solo miro TikTok y no hago contenido. por Sería una ejemplo. persona como normativa. Que lo está contando Sí. él. Venga, vale. Eso, que es como muy normalita, que sigue todo, Los patrones, ¿no? todos los patrones de la sociedad, todo perfecto. Ya está. Por eso aquí no hay. Vale, Un otra. básico. Por de eso, la en esta vida. mesa no seríamos No ninguno. hay ninguno. No, Venga, totalmente. más términos. Venga. Yo qué sé, noob, N-O-O-B. Noob. No. Tú eres un noob. Tú eres un noob. ¿Alguien lo sabe? Me ha perdido. No, yo lo sé. Venga. Claro, novato. Ah, ya. Vale. ¿Sabes? Esa más, vaya, que de verdad, que gente más lista. Por ejemplo, que gente más lista. Por ejemplo, PEC. Invéntate cualquiera. Que PEC. ¿Quién sabe lo que Métame significa? cualquiera, ¿no? La que ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? Espera, a ver si lo dice por PEC. ¿eh? Pues no lo sé. Bueno, ¿Lo decimos o hacemos bruto?
Por el culo. Eso es cuando algo te Es una expresión ahora para decir algo que te gusta mucho. Hay una expresión que no es de la generación los Z, niños sino como- que es de la gusta generación muchísimo. alfa, que es menores no me toques el todavía, culo. que es 7-Eleven, que es que no... Eso es una tienda de Es una tienda. ¿Cómo es? Cuéntalo, cuéntalo. Es una tienda en Corea. También vale, también vale. Hacen así con la 7-Eleven también vale. ¿Qué es C7? Cuéntalo. No significa nada en general. qué bien. Sale de una canción. O sea, el origen es de una canción de Skrillex que se Uy, llama Skrillex Dut me Dut. encanta. Sí, que es Dut Dut, que lo menciona. O se utiliza por la altura de los jugadores de baloncesto de Estados Unidos. Bueno, Eso viene de pues Estados yo Unidos. sé otra, que esa sí la sé, que la he aprendido. Crash. Y se llama, que es FOMO. El FOMO. ¿Sabes lo que es? Sí, claro. ¿Tú lo sabes? Borja, ¿no tú? ¿Lo tengo que decir? ¿Lo sabes? Es como fobia social. ¡No! Tiene que tener la gente que no está aquí. Fallo. FOMO. Lo que tiene que tener la gente que no está en esta mesa, FOMO. Claro. Que es querer estar en un sitio cuando Ansiedad estás. de no estar ¡Eso, ahí. Iván! es lo contrario. Doctora. Joven también. Por no quedarte con las ganas de haber ido. Venga, ¿alguna palabra más? Tenemos ¿Alguna? un vídeo, ¿no? Sí, bueno. Venga. sí, por- ¿Tenemos un vídeo? ¿Lo ponemos, Álvaro? un poquito. Venga, Venga. venga. Un poco, un poquito. La generación Z que necesita saber si trabajas con ellos. Nos quedamos la última vez por bro, que era una muletilla que a mí personalmente me pone muy nerviosa. Lo siguiente es random. Algo random literalmente significa aleatorio, pero nadie lo usa como el término aleatorio. Se utiliza como para raro, algo que no me esperaba. ¿Qué random? ¿Qué random? Aesthetic es algo que es así como bonito, muy limpito. Realmente yo esto no sé lo que significa, así que me lo podéis dejar por comentarios. Porque a mí me lo dicen mucho y yo no tengo ni idea de lo que significa. Slay es algo que es perfecto. Slay, o sea, esa presentación es slay. Glow up, un glow up es cuando tú resurges de tus cenizas y estás más guapísimo que nunca, de repente se te ve precioso, pues eso es tu glow up. Siguiente, red flag. Una red flag es una línea roja, algo que no se puede cruzar. Si os ha gustado, like para parte 4. Parte 3 de vocabulario. Ole. Hoy. Bueno, pues muy bien. Yo creo que Álvaro, que la escuche, otra vez no funciona. Pero bueno, pero estamos ahí. Pero póntela. La tengo puesta. Lo mismo más Que si no te la pones no funciona. Puesta me hace daño. Lo mismo más Qué adentro. bruto eres, me ha hecho daño. Es que a mí me gusta. A ti te gusta. Bueno, pues seguimos con la actualidad. Muchísimas gracias, de verdad, que nos ha aportado, de verdad. Nos ha ilustrado con términos que no, yo por lo menos no conocía. Yo alguno, pero tampoco hay otros Y está bien saberlo, hay que estar un poco actualizado. No está mal saber, siempre se aprende algo. Continuamos con otro tema, ¿no, Alicia Wonderland? Pues vamos a darle desde aquí, a una persona que la conocemos de toda la vida de Dios, que se lo ha ganado, que ha sido compañera nuestra, que ha trabajado mucho con nosotros. A Satín Greco, por ser la ganadora de Drag Race España 5. ¡Ole! Ha sido ganadora. Muy merecida por muy merecida por esa carrera, porque la carrera, porque es una persona que ha sido una currante, una gran artista, muy buena que se ha hecho ella misma. Y la verdad que merece que haya ganado ese premio porque sin duda para mí era la mejor de esta edición. Además, no había ninguna duda. También el no tenía ninguna duda. También, claro. de edad también, de forma, de folclorismo, porque es la primera que gana así con esta estética tan folclórica de nosotros. Que en esta edición teníamos también algunas de nuestras niñas, porque teníamos nuestra... Daphne, que también está en este programa. Margarita Califata, que ha quedado segunda, que es mi hija artística. Que también, que también hemos conocido. Sí. Luego Crystal Forever, ¿te acuerdas que ha sido amiga también. Pero Alicia Satín es una trayectoria, ¿no? El premio a una trayectoria de muchos años encima. Ay, mira. Es que me están tocando, me estaban haciendo un masaje. Pues de aquí enhorabuena. Felicidades. Hace poquísimo, ¿no? En Madrid y fue pues el domingo, ¿no? muy merecido. De aquí, de verdad, un fuerte aplauso para ti, Satín, que estamos muy orgullosos y por favor, esperemos que algún día visite este programa, visite esta casa, porque estaríamos encantadísimos de tener una estrella como tú. ¿De acuerdo? Un besito. Bravo. Seguimos con los temas de actualidad, que nos queda muy poco tiempo. Viene muy bien traído. Sí, por eso. ¿Cuánto estamos de tiempo?
Que Roger... Álvaro, ¿cómo estamos de tiempo? Queríamos hacer una cosita con Roger. 13, pues entonces nos vamos a ir directamente ya con Roger. Tú claro. tienes tu tema, ¿vas a cantar? Sí, sí. No te pongas así, venga. Pues. No, voy a cantar. Oye. Golpe, así, venga, tira. Lo hemos pillado así en Praga, como malamente Es que tú tienes que comprenderlo, ¿sabes? Está mayorcito, ¿sabes? Ya está bien, ya ¿no? esta noche es tarde, así que tú relájate, tu tiempo. Ahora es tu momento. No, Tu momento. digo, o sea, ¿tengo que cantar ya o puedo? No, vamos a hablar contigo. Ah, vale. Vamos a hablar contigo. Yo, por ejemplo, Venga, a cantar. a mí me gustaría hacerte una pregunta y es para ti, has sido uno de los colaboradores últimos en unirte a la familia de Loli. Estamos encantados, siempre nos ha parecido unas producciones muy profesional, unos reportajes que ha hecho maravillosos. Eso para nosotros. ¿Y a ti qué te ha parecido estar este año colaborando con nosotros? Bueno, este año Como bien, porque experiencia. volvemos, ¿no? En verdad empecé en la temporada pasada, que fue a mitad del año, y ahora seguimos en la temporada nueva. Yo he encantado, porque es que aquí me une diferentes cosas, que es la comunicación, el colectivo y el cachondeo que tenemos aquí, ¿no? Entonces yo creo que me lo paso súper bien, estoy encantado. Me gustaría de tener más tiempo para estar más presente, como ha dicho Alicia, que también estamos como que vamos turnando entre uno todo. Tú vas esta semana, voy. Hoy no te puedes quejar que tienes medio bloque para ti. Medio bloque para ti. Vale, yo quisiera hacer, o sea, la sorpresa que tenemos, no sé si ha dicho, es que voy a cantar un tema. Ah, no me digas. Una versión en portugués, además. Ah, en portugués. Y yo lo que quisiera es preguntar a vosotros de la letra que tenemos, de que tengo si os suena algo de la traducción. Tú no vale porque tú has estado en Lisboa. Está viviendo allí. Y sabes hablar en Se le portugués. nota por el bigote. Entonces, sí, bueno, Por el habla. bigote, como dice. Perdón, La canción se intitula Então é Natal. Entonces quisiera saber si alguno de vosotros, joven o más maduro, sabe la traducción de qué Ay, eso significa. lo sé. ¿Cómo es? Então é Natal. Eso lo sé muy Ni idea. ¿Pero ¿eso es portugués? Sí. Então é Natal. ¿Cómo? ¿Y qué? No sé. Então é Natal. ¿Cómo? A ver si la adivino. Pero justo es solo porque hay una palabra que quiero que então é Natal significa entonces ha llegado Navidad. Entonces ya es Navidad. Pero ¿Y Navidad? Natal. Sí, es como nacimiento. Natal. Es como los yogures. En español. Otra palabra que a ver si os enteráis aquí dice y un año nuevo también. Y un año Año nuevo. también. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y el año nuevo Año también. ¿Cómo es? Esa es lo que quería dejar claro. Vale. Lo mismo empezó a cantar aquí. Y un año. Nuevo ano. Es ano, pero significa año. Es que la Tienen la N ellos. Sí. falta. Allí el nuevo año hace calor, ¿no? En Brasil, Sí, o sea, nosotros, esa es una cuestión también que he vivido en todas las Navidades. Siempre he visto las películas americanas con nieve, con árbol y con todo eso, y nosotros pasamos las Navidades en bañador en la playa. Ahí tirado. Igual que en Canarias. Sí. Y te digo una cosa, Andalucía, con estas temperaturas que estamos teniendo, como sigamos así, nos vamos a tomar en vez de 12 uvas, 12 espetos. 12 espetos o sardinas. 12 sardinas. ¡Qué ansiedad! ¡Qué ansiedad! Por doblar la uva. Por sardinitas. Una sardinita y le da 12 Sí, bocados. da 12 bocados, pero con las espinas lo mismo nos atragantamos, ¿no? La gente A veces nos saca igual que la uva, sardinas Sin espinas, sin espinas. A ver, ¿Qué te gusta un espeto, hija? ¿Qué te gusta un espeto? Bueno, una última palabra que o velho y o novo. el bello, que sea un bello año nuevo. No, Los viejos no. el viejo y el nuevo año. Aprobado, aprobado. Sí. ¡Aprobado! Que me den ya el B2 de portugués. De portugués. Pues toma aquí tu B2. Aprobado por Sayán. Obrigado. ¿Y este es un tema original tuyo? No, ese es un tema, una versión de, bueno, que la versión de Merry Christmas de John Lennon y Yoko, pero en portugués, que la grabó hace, bueno, en los años 80, una cantante brasileña, y se hizo como el himno brasileño de Navidad, igual que María Carey tiene su himno, pues nosotros tenemos este, y he decidido hacer esa versión en portugués aquí con vosotros. Roger, porque tú sigues también cantando, componiendo tus propios temas, ¿no? Compongo, canto porque me gusta, no porque yo me dedique a eso, ni pretendo a que sea el cantante, porque es que eso es una carrera y un oficio muy duro y muy difícil, que hay que constantemente estar logrando, ¿no? Y estudiando y sacando temas, pero es verdad que me gusta a nivel personal
no sé si como hobby, pero a nivel personal, componer, a nivel musical también, porque además he estudiado música, soy maestro de primaria con especialidad en educación musical, entonces la música siempre ha estado en mi vida, ¿no? Y me gusta cantar, canto en la ducha y a veces voy a estudio. ¿En la ducha solo o con alguien? Siempre, mira, cantar acompañado es más rico. Siempre. Un dúo. Vamos los dos. Pero, Roger, bueno, el escenario es tuyo, ¿no? Sí, Vale. no, pero antes quería lo que hemos comentado, que de verdad que una de las cosas que nos ha llamado más la atención, tanto a nosotros como en producción, es los buenos vídeos que hace, esos montajes extraordinarios. Está muy chulo, sí. Eres, y también los invitados que has pillado, porque hay gente muy famosa que, claro, que ha hecho entrevistas en un evento muy chulo. Y esa es otra cosa que y lo profesional, ¿eh? Sí, que recapitular aquí, que ese año tuvimos la posibilidad de traer el programa, la verdad que gente muy importante del panorama, ¿no? Pastora Soler, los chicos de Mariliendre. De Mariliendre, eso estuvo genial. Pastora. Diana Navarro. Y entonces estuvimos con un montón de gente importante desde la sesión Ven Conmigo, que es dentro del programa Oli, y es algo que a mí, o sea, yo no hubiera soñado en mi vida hacer eso en televisión y aquí con vosotros estamos logrando. Ole, muy bien. Bueno, pues, Roger, el escenario para ti. Es tuyo. Qué emoción. Voy a quitar Hay que ver que me gusta la chaqueta de Roger, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Rosa Bebé. ¿Rosa Bebé? Rosa Bebé. Ay, Rosa como Bebé. yo, como yo, Bueno, Rosa tú no eres Bebé. bebé, Mari. Como que no Está más vieja que- Anda, bebe. Hija, bebe. Viva, viva, bebe, Viva, boba. boba. Viva la boba. Venga, silencio, que tenemos a Roger Matos en el escenario. Venga, baja. Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã. Do amor como um todo. Então, bom Natal, ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Não é Natal pro enfermo e pro são. Só coração. Então, bom Natal pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz ao final. Então, bom Natal, ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal e o que a gente fez, o ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo.
¡Qué maravilla! ¡Enhorabuena! ¡Qué bonita! ¡Qué fantasía! ¡Qué voz tienes, ¡Qué voz! Me encanta. ¡Qué bonito y qué bonita la canción y qué bien cantas! Y la canción es preciosa, no la Déjame conocía, poner. Es una versión en portugués y entonces para eso os quiero regalar huevos. ¡Ay, qué bien! Con lo que me gustan los huevos. Esto es como en Pascua, ¿no? Así es que huevito. Pero es que ellos regalan huevos en Navidad. Hazte una bola. ¡Ah, qué rico! Huevito. Para tu huevita. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Dependiente, Mari, dependiente. Mira qué bonito. ¡Ay, qué bien me queda! Para ti te da una bola. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Lo que me gustan a mí, las bolas portuguesas. Bola patina. Esto en Portugal y en Portugal y en Brasil, ¿no? En Brasil. Sí. Vale. Yo me lo voy a comer. Sí, eso ya vale. Pero un momento, primero, ¿Qué pasa? os voy a pedir un favor. ¿El qué? Quiero un plano de toda la mesa, ¿vale? Cuando Álvaro, porque ahora vamos a presentar el tema que voy a poner ahora. ¿Qué Porque tema? voy a poner una canción que me apetece. Es una canción que pongo todos los años. Venga. Porque es la canción más Desde típica 1957. de 1972. Que es una canción que refleja la Navidad, la alegría y además esta noche que tenemos que estar todos felices. Españoles. Y yo creo que en casa le va a encantar Voxo porque va a poner la canción. este es el pedazo de tema de Bonnie, ¿eh? Que todo... ¡Feliz Navidad! ACOGAT, la Asociación de Comerciantes Gay de Torremolinos, patrocina este espacio. Girl, you're looking so fine. Sending them shoes right up and down my spine. When I check that Snapchat, girl, I took a step back. Booty so big, well, you know I'm about to cap that. Bueno, qué maravilla, la verdad. Ay, qué gracioso el muñeco. Qué maravilla la actuación de Roger, qué voz tiene, ¿eh? Nos hemos quedado Nos ha flipando, encantado, ¿eh? nos ha encantado. Y aparte voy a decir una cosa que también voy a destacar de Roger, es el cutis que tiene Roger. Es un cutis maravilloso. Pero Como el sabes tuyo también. Pero Y es sabes por muchísimo qué, ¿no? mejor. Y como el tuyo. Y supuesto. hay un porqué. Cuéntanos, Digo, ¿sabes por cuéntanos qué, no? El secreto Sí. de la noche. El secreto de la noche. Chan, chan, chan. Lo hemos guardado para el final. El secreto de la noche ya lo hemos guardado para el conoces. final. Ya no es un secreto, es un secreto. Son las cremas Neotalis, esas cremas mágicas que te hacen tener un cutis tan estupendo, con esta luminosidad, nada grasienta y que te hace estar estupendo y bellísimo. La verdad que no solo son cremas para la cara, sino también body milk, serum, el de este para los ojos, ¿cómo se llama? El contorno de ojos, todo con el poder del mar, oligoelementos, minerales esenciales y sobre todo esa recuperación de la elastina, del colágeno, gracias a esa innovación que tienen las cremas. Y yo creo que estamos en una época de Navidad, que es época de regalar. ¿Qué mejor regalo? ¿Qué mejor regalo le puedes hacer a tu amigo más querido, A a ver tu si esta familiar o a noche tu pareja, nos que dejan un cremas lote de Neotalis. cremas En el Neotalis, árbol. que de verdad que le va a encantar? Es el acierto perfecto. El mejor regalo, cremas Neotalis. El Ay, está en la poder página del web, ¿no? mar, sí. Vale. El poder del mar en tu piel. En tu piel, ahora ahí. Ole, Esa es la página Neotalis. porque no hay Ahí intermediarios, se puede comprar directamente. Directamente. Bueno, como pues directamente seguimos, vamos a seguir con el programa. directamente. Con una de las grandes nuevas revelaciones del mundo drag. Nos encanta en una noche como esta, en la fantasía, la diversión. Y el mundo drag para nosotros es fundamental. Pero Como también te has dicho, pon un drag en tu mesa. pon un drag en tu mesa y pon una travesti también. Y pon también a personas disidentes como nosotros, que somos todos muy disidentes. Cada uno Yo no en soy nuestro... disidente, Mari. ¿Cómo que no? Vaya, desde chica. Bueno, pues Se me ha quedado tenemos Joaquín. nuevas Ahora. generaciones, gente que está empezando muy fuerte, que lo está dando todo y que además está cosechando muchísimo éxito. Impostora Soler. Es ¡Hola! Por Dios, bueno. del drag. Muchas gracias por esa introducción. Estás en todos los saraos, en todas las fiestas. Estoy en todos lados, como la todos los locales Coca-Cola. que requieren. Cuéntanos de dónde has aparecido. Antes que nada, os he traído un detallito para ti. Hombre, también, que alegría. Hay que venir Qué con noche todo, más cariño. estupenda. Os he traído esta simpática ¿Cuchilla? afeitadora, cuchilla. Es que como yo no la uso, pues no sé ni cómo se llama, imagínate. Para todas las podéis ir pasando, ¿vale? Para que nos pase como a mí. Qué regalo. Pero no el año que viene- cortéis la peina, no cortéis la peina. Que es muy original, ¿eh? Ay, sí, Es muy original el regalo. Oye, cada una que lo use como quiera. Claro. A mí que Eso siempre está- se me a olvida ver, usarla. eso está muy bien. Una seña de identidad tuya es no quitarte la barba, ¿no? Nunca te la has quitado. Efectivamente.
Bueno, yo empecé hace hace unos 11 meses, 11 justo. Empecé en enero de... 11 meses solamente. O sea, que está fresquita. En enero de... Fresquita, estoy baby. Mira, buenísima. Pues eso, empecé... Bueno, Alicia la conozco hace años, de la noche, de salir de fiesta y tal, pero yo siempre la había querido hacer. Y este año me he lanzado. Y bueno, al final trabajo, que es lo que... Suerte también, pero la suerte te tienen que encontrar trabajando, cariño. Y Claro. no hay otro método. ¿Y por qué la barba? ¿Por qué te... Pues mira, yo quería siempre jugar con un poco el género, ¿no? Pues no todo tiene que ser femenino o masculino, nos podemos quedar un poco entre medias. Ese juego, ¿no? Esa diversión, ¿no? De repente que pues te vean por detrás y digan, ¡oh, qué tía más! No sé qué. Y de repente te ven por delante y dices, un tío. Un tío. ¿No? Y bueno, al final, bueno, ahí lo veis en la foto, yo juego mucho con... qué maravilla. Esta foto que me ha hecho el maravilloso Neo Ruby, que también, bueno, pues... ¡Qué buena! Esta Ruby, que nos saca de mucho apuro a todas. Había que invertir un poquito también en unas fotitos buenas, ¿no? Que hay que invertir también desde el principio. Y bueno, esta foto es un poco homenaje a mujeres al borde de un ataque de nervios. Ah, sí, Esa espera, esa llamada, ¿no? Esa cosa pop ochentera que a mí me gusta mucho. Y esa cosa, pues, chochi y petarda que nos gusta. ¿Quién te ha hecho la Yo foto? te he visto... ¿No? Ruby Diamante. Vale. Ruby Es la fotógrafa oficial de todas las de travestis la travesti de Málaga, ella. Mira, estoy en la feria este año que también he podido participar. Claro. O sea, bueno. Yo lo que veo, por ejemplo, lo montadísima que viene. ¿Cuánto has tardado tú en venir así, en montarte hoy, para venir a este programa de Nochebuena? Pues mira, hace nada, un par de horitas. Yo invierto un par de horitas más o menos y en maquillaje 1 hora y media. Yo te veo los ojos, la sombra, eso es un trabajazo. Esto lleva su tiempo. Yo he aprendido sola, yo en mi casa, viendo tutoriales. Yo no he tenido ayuda, pero en el fondo, si se quiere, puede. Y al final una busca su camino. Y al final lo importante es que te lo hagas tú para que tú aprendas y te sepas tú cómo... ¿Y el cómo estilismo? tu cara, ¿no? Todo. ¿Todo lo haces tú? Esto es un mercadillo, bueno, lo voy a decir, es un mercadillo de segunda mano, los guantes, Claro. buscarlo por internet, que con la foto. O sea, todo producido, ¿no? Sí, y bueno, la joyería, pues al final tiramos mucho de campañas. ¿Y quién te ha enseñado a maquillarte? Yo sola. Solo con las tutorías que estás... Oye, yo tengo que romper una lanza a favor de Impostora, Sí. porque en 11 meses ha pegado una mejora desde que empezó hasta hoy ¿Y en tú día. sabes de eso? Brutal, o sea, pero brutal. No sabéis Mucho. la mejora, además, que es que no... Ella no la maquilla nadie, no tiene madre, no tiene prima, no tiene madrina, no tiene... Ella ha salido al mundo. Tengo ella compañeras, sola. tengo que decir que Ella- ahí está mi compañera Cherry, que está con Cherry, habla Cherry. que trabajamos juntas en Torremolinos, juntas en Mira, Nochebuena, Impostora, yo es pero que ella ya- muchas veces me ha parado y me ha dicho, nena, pues yo me haría esto, yo me quitaría esto, me pondría esto así, ¿sabes? Que muchas veces eso entre compañeras se agradece que seamos buenas compañeras, que nos tengamos cariño, aprecio. Hay trabajo para todas. Por Ahí va. supuesto. El mío- Para el toda mío la lo que tiene. trabaja. Hombre, cada vez Mira, más mira. hay trabajo para todas que ya. Para toda la que Cada vez valga hay como trabajo. Claro. El año que viene Claro. ya... A ver, cada vez somos ya estamos siendo demasiado. También te Está digo, yendo puede ser, ¿no? A ver si va a haber trabajo para... No, pero divina, yo desde aquí te doy la enhorabuena, porque Muchas gracias, llevas muy Yo te poco admiro tiempo. mucho, tú eres maestra, eres... ¡Ole! Ahí los homenajes. Eres Pues, maestra... La más drag de todas también es Alicia. Mira, mira, La más drag. mira qué pelo, mira qué pelo. La más drag, Qué maravilla. y que siempre decimos en este programa que ha sido la primera mujer drag de España. ¡Ole! También. Y ¡pum! Y eso hay que valorarlo. ¡Ole! Y cada vez hay más mujeres drag, por suerte, que Por todo el favor. mundo puede hacer drag, todo el mundo que se Eso no anime, es una de cosa la que manera que parezca uno algo. quiera, que nunca te digan cómo lo Claro. tienes que hacer, cariño, Hombre, porque heterosexual, quiera. quien lo En pregunta. RuPaul América estuvo el primer concursante heterosexual. Hombre. Un hombre heterosexual, el primero, con su familia, con sus niñas, con su rollo. mujeres, Mira, personas maravilla. trans. Bueno, cualquier pues tipo. Impostora tiene algo, ¿no? Sí, Impostora nos va a hacer un temita. Tiene una sorpresa. Una sorpresa, como todos nuestros invitados. El escenario es suyo. El escenario es Nos suyo, vamos a divertir lo con presenta. música. Voy a hacer una canción que es nueva, es una novedad. ¿Ah, sí? Así que bueno. Bueno, espero que maravilla. os guste. No vaya a hacer ninguna de las otras. ¡Un aplauso Bueno, para ella! con todos ustedes, Impostora, la grande. Soler.
Es un tema ¡Bravo! Pero ese tema faltaba. ¡Ole! Ese tema faltaba. ¡Bravo por la exclusiva, mi amiga! A ella, a ella claramente no le hacen falta más derechos. María Carey tiene que estar en todos los programas de televisión de Navidad. Si no, no es Navidad sin María Carey. Creo que sí. La María Carey de Welly. Y también hay otras versiones ahí muy interesantes que cantaremos después. Sí, está muy chula, muy chula. Hay una versión que cerraremos el programa con él, pero es también Eso, sorpresa. un secreto. Bueno, pues muchísimas gracias. Se me ha quedado el cojín. ¿Y se te ha caído? Sí. Espérate, Es que no para, hija. ¿Qué? ¿Me echas así con brillo? Con brillo, se me ha quedado el cojín. Pero bueno, Bueno, continuamos. Alvarito, ¿cuánto nos queda, mi amor mío? Nos Bueno. queda toda la vida. Uy, ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Lluvia. Lo que está Lluvia. cayendo. Me diga que soy Esta lluvia. noche. Hoy lo que está Mira. cayendo en Málaga. No, Hoy, especiales. Esta noche ¡Qué no cae simpática, nada. amiga! Bueno, pues continuamos con el programa. Lluvia de amor es lo que Dentro de hay. Andalucía, en directo, Nochebuena especial. En esta noche mágica tenemos que pedir cada uno un deseo. Un deseo. Vale, empieza. ¿Quién empieza? Roger, un deseo. Por allí, rapidito. dame tiempo, siempre empezáis por mí. Venga, bueno. No, pero Borja el último. Venga, Roger, un deseo. Vale. Rápido, pero tiene que Vale, ser rápido. un deseo que no sea un deseo, trabajo. Un Venga, trabajo para todo el mundo. Impostora. Salud para todo el mundo y que todo el mundo pueda hacer lo que quiera, como quiera y de la manera que quiera. Ahora, Alicia. Pues yo mucho respeto y paz, ese es mi deseo. Venga, Alicia o dos. Pues Guárdala. yo, mucha diversión, que siempre viene muy bien también para todos. Después de todo lo que han dicho mis compañeros, obvio. Yo, pues tolerancia, respeto, libertad, que nos quedamos muchísimo más y que por favor. ¿Lo digo o no lo digo? Digo. Ay, que se vaya Trump. Iba ¡Ay, sí, que se iba a decir lo mismo. Fuera testosterona de la política. Testosterona en el más Exacto. sentido de la palabra. Exactamente. Que la política es otra cosa. No, Dejar cierto, dejar sí. de pelearos. Vamos a intentar construir cosas, no destruirlas. Por favor, entiéndanse. Venga. ¿Tú? Ah, yo. Sí. Mucho amor. ¡Ay, qué bonito! Yo quiero que me toquen los millones, lo de la salud. Frívola. Bueno, Quiero los frívola, millones. Voy ella. a morir mañana que sea en un mausoleo, cariño. ¡Qué frívola! Pues estupendo, ya No, sabemos. ¿y? ¿Qué? No, pero no, porque Borja. no, porque no. Venga, bueno, sí, Borja, porque, dejado para el porque yo último, lo iba a ¿qué? presentar. Pero deja que dé su Venga, deseo. sí, Os digo, no, No, vea que... Bueno, pues algo más cercano, que es que, bueno, espero que todos hoy estén pasándolo igual de bien que estamos pasando. ¡Ay, qué ole! Y ahora la sí. pedí a mí. Y Hace una ahora, buena pareja, ¿eh? Claro, dice, yo algo más cercano y digo, ¡ay, mamá! ¡Estoy lleno, mamá, estoy lleno! es la pareja de ¡Qué años. mono! ¡Qué maravilla! Bueno, pues seguimos con el programa y ahora sí que es lo que iba a hacer yo anteriormente, ya presentar ya a nuestro último invitado de esta maravillosa cena de Nochebuena que lo estamos pasando genial. Y él es Borja Salvador, colaborador también del programa. Es un famosísimo top model, que lo habrán visto en televisión, ha hecho pasarela, lo habrán visto en portada de revistas. Yo creo que En la comedia. La comedia. yo creo que lo habrán También visto hemos con todas las marcas más fuertes que puedan haber de moda en España, ha salido él en todas las pasarelas y tenemos la suerte de contar con él últimamente como colaborador. Esta noche lo tenemos aquí, el guapísimo Borja Salvador. Ole. Estamos todos encantados de tenerte. Muchísimas Qué gracias. maravilla. Y- Borja. Aplausos. Feliz. Nada, ya el placer es mío. Y Borja, pues hoy nos trae un temita, ¿no? Que él, como sabe muchísimo de moda, un experto en moda. Quiero que nos recomiendes un poquito qué look tenemos que tener para Nochebuena, que ya lo tenemos, pero para Nochebuena del año que Del año que viene ya, ¿no? Y para esta Nochevieja. Y para esta Para esta Nochevieja. Nochevieja. Bueno, pues al final, bueno, para hombres se está llevando mucho terciopelo, ¿no? Para este tipo de cena. Al final también el verde esmeralda se va a llevar mucho, se está llevando mucho para esta cena. El azul y, bueno, y el rojo El pasión, cachemir, que ¿no? nosotros El somos muy cachemir rojo. cachemir también. Rojo, ¿no? Y rojo pasión, ¿no? Aquí somos todos muy pasionales. Sí, y no puede faltar, ¿no? ¿Qué te depara la noche con esa chaqueta? ¿Cómo? ¿Qué esperas de la noche con esa Oh, la chaqueta? noche sabrá Dios. Podemos poner a... Puede ser mi gran noche y guapo sabrá... como Bueno. Mira, está cerca igual, ¿no? Venga. Yo todavía ¿Puedes estoy... repetir el pedido? El que pensé. Sí, venga, Viendo las venga. fotos de vos, tengo que decir. Oh, Ahí está el regalo, ahí está. que Ahí es está el regalo. soltero, ¿eh? ¡Qué bueno! Un poquito Que de es regalo, soltero, Te ¿eh? han pedido, pero esto te lo han pedido para los reyes, ¿no? Me voy a comer huevo Y ahora. además, yo creo que hay alguna cosa, porque nos han puesto al lado opuestos de la mesa. O sea que Sí, está la cosa- Ya Ya los está, yo- guapos. Ahí. Ponte para el otro lado. Y una ponte para el otro Los lado. guapos. Vente, quítame. Vente para allá, Vente, para allá. quítame. Mira ella cómo se pone. No, tienes que ¿Qué pasar por pasa? cada- Ojalá haya esta noche tomateo entre nosotros los invitados.
mí no me importaría, ¿eh? Cariñito, No, ya tú ya no, tú ya lo tienes. de rock, Aquí sacando- Yo soy celosa, ¿eh? Podemos compartir. No, aquí estamos comprometidos. bien, yo igual. Alex, ¿qué vienes por aquí? No sé, a mí no se me... Yo no oigo a Álvaro, no lo oigo. No lo oigo. Ah, venga. No, pero vente. Vente, tonto, Ay, que sí, saluda. tonto. Ay, un chico Es que guapísimo luego que tenemos, empieza Alex, qué a guapo. decirle cosas y Claro, ya se está. abruma. Bueno, proyectos para el año que viene. Bueno, para el año que viene, tanto en el año está cerrado, lo que sí podemos decir que lo que hemos hecho hasta ahora, incluso para Navidad, que ha sido el anuncio para un Volkswagen, para ¿sí? Volkswagen. Hemos visto, tenemos imágenes, ¿no? Sí, tenemos imagen de... Es muy navideño. Ah, venga. Con un villancico se puede poner por ahí. Sí, Claro, y luego también una pasarela, ¿no? En el Una Pompidou. pasarela que sí, en el Pompidou, aparte, bueno... Eso cuando... eso ha sido hace... Esa es la pasarela. Ah, qué maravilla. Qué bonita las imágenes, ¿eh? Bueno, pues Vale. Ahí se salió mi amigo, ahí ha salido un amigo mío que se llama Jorge Monio. Pues esta pasarela, la verdad es qué que era? ¿El monio? es moda masculina solo. Es todo el día ¿Diseñador o algo? de diferentes diseñadores y diferentes estilos, algo más urbano, algo más de diseñador como es este caso dentro del Pompidou. Aquí está Carlos explicándolo. Y la verdad que muy orgulloso de poder haber participado. ¿Cuántos diseñadores había en la pasarela? Habría unos 10 diseñadores así. Distintos, todo en modo Sí. masculino. Es la quinta edición y la edición, bueno, y el evento se llama Ellos y es solo para moda masculina. ¿Y Entonces, se hace en el Pompidou siempre? no, antes se ha hecho primer año, ¿no? el primer año en Pompidou, el año que viene se va a repetir en Pompidou, anteriormente ha sido en Galicia, ahora se lo han traído para Málaga y como hablamos Maravilla. que sí, que todos los eventos que traigan a Málaga y bueno, en sitios tan emblemáticos como en Pompidou y reforzando la moda masculina, pues al final es un orgullo participar en ello y contento, ¿no? Pues yo tengo que decir que Borja Salvador está que se sale porque Borja abres cualquier revista, está Borja. Pones un anuncio en televisión, que es un anuncio era Muchos anuncios, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo era? Sí, De móvil era, ¿no? No, era más móvil con Más Antonio móvil. Resines, bueno, y este es el último Con que Resines, es cantando Más un móvil con villancico. Resines. A ver. Y este chico que sale, ¿lo tenemos por ahí, el anuncio? Ah, mira que Sí, es cortito, pero bueno, ahí estábamos. Ah, mira. Gol GT. Te han regalado el coche. Allá. Ahí estamos. Ah, qué Allá fuerte. arriba. Podemos recuperar el anuncio de Resines, que se ha hecho muy popular, que sale Resines. Bueno, No sí, podemos poner mucha publicidad, pero... no, No, es más publicidad. Bueno, pues yo tampoco. Vuelve a ponerlo desnudo, ¿no? Deja publicidad. Ahora rapidito que nos queda poco tiempo. Venga. Bueno. Proyecto, Roger, para el año que viene. Proyecto. Me habéis pillado comiendo. Jula. Proyecto. Pues ahí estamos empezando una preproducción de una película documental para presentar al festival. Todavía no al festival de ese año, pero al siguiente, porque sabe que las películas, eso hay que moverlo 3 años antes para preproducción, grabar y después presentarlo, ¿no? Y en eso estamos. Seguir aquí con vosotros y mis proyectos personales de freelancer, de producción audiovisual. Hay ahí el temita ese que se presentó a Eurovisión, que presenté a Benidorm. Benidorm. A Benidorm. ¿Qué pasa con Al eso? final no cogieron. ¿Lo Normal, cogieron? porque eso sabéis cómo es. Sí, hay sí, toda sí, una claro. votación y tal. Pero lo voy a sacar. Ya Claro, que tengo el tema, claro, tengo todo claro, preparado, lo voy a claro, sacar. Dulce, Y de frente Spotify. a preverano, primavera, verano, vamos a sacar ese tema con videoclip, con todo. Y la verdad que promete mucho porque es discotequero. O sea, no es nada de lo que yo hice aquí. Genial, lo tienes que bien. presentar Es en el cuerpo, Oli. carne y Lo discoteca. tienes que presentar en el Oli. Impostora. Seguir trabajando, el año que viene tengo varios proyectos así cerraditos y tal, tengo una proyección, yo tengo una cosa que se llama Cine Club, que hago proyecciones de cine, ánimas con travestis, el año que viene tengo algunas cositas por ahí, tengo una canción que estoy ahora en fase de escribirla y de hacerla, También. seguir trabajando, es que no hay más, así que mucho trabajo, de por favor. compositores y compositoras como tú, Alicia, ¿no? Preparando mi nuevo tema que... ¿Cómo se va a llamar? ¿Se puede decir? Se lo devuelvo. Se lo devuelvo. Coge el micro que no se te oye. Se va a llamar Se lo devuelvo y es producción de Francisco Carmona, que me acompaña en mi carrera musical y bueno, Se lo devuelvo, ¿qué significa? ¿Pero en plan bien o en plan mal? bueno, alguno que lo tome como quiera. Para mí, Lo devuelvo. Creo tema que me las gusta, ese suegras tema- no van a estar muy contentas Ese tema conmigo. creo que me Un poquito gusta. de, ¿no? de resentimiento así. Las suegras no van a estar muy contentas, una sí, otra no. Vaya. Pero bueno, ahí lo dejo. Mira, entre Tendré a Oigan, suegras presentarlo. que estén contentas, ¿eh? Que si no... en la Eso. casa, Hoy todo el tú mundo sabes- contento y feliz. Sobre todo la Todo el mundo mía. contento y feliz. Yo Qué creo que Nochebuena. entre todos podemos hacer un reality de cantar, ¿no? Como los de Operación Triunfo. Casi, ¿verdad? casi, ¿No? casi. Porque aquí todos cantamos. Porque Alicia también canta, ¿no? ¿Sí? También. Alicia Wonderland tiene Bueno, un yo- temazo que estamos locos porque lo Eso, presento aquí. estamos Yo- ya yo- robando. Ya, que la robando. canción es maravillosa. Alicia, ¿cuándo Ya, pues, vas a venir a uno de, cantarlo? prometo que cuando volvamos la temporada siguiente Vale. lo voy a estrenar. Y yo mis proyectos básicamente son ser feliz, intentar ser feliz. Que Hay eso algunos ya es más por- bastante, A ver. eso Eso ya es mucho. bastante, intentar, que sabemos que hay gente, yo quiero animar también a la gente que está un poquito en un
metida en un boquetillo. ¿Sabéis esto que estáis así como bajito, que estáis que no veis la luz? Pues sí se puede. Tira para arriba y siempre buscad a alguien que tengáis al lado, buscad ayuda y no seáis tontos. Y hay que ser felices, que nos quedan 2 días en esta vida. Eso es, muy bien. Un mensaje muy positivo. Muy bonito. ¿Borja? Yo, ya como comenté, al final nuestra vida va de día a día y todavía no tenemos nada cerrado, pero hay muchas cosas en el aire y ya iremos contando, porque vamos a adelantarnos, ¿no? Oye, siempre hay Pero no, y secretito, siempre- ¿eh? Sí. Y no después sale en todas las Sí. campañas. ¿Cheri? Mi proyecto principal ahora mismo, y por eso estoy trabajando tantísimo, me vas a tirar de frívola, que todo es material, pero yo quiero ser propietaria. Yo también. Porque quiero ser también presidenta de mi comunidad con mi amiga Minerva. ¡Ole! Un beso muy grande. Vente también a Oli. Ay, Minerva, Es la una adoramos. gran presidenta, está luchando mucho por su Sí. bloque y está el bloque limpísimo desde que está Y lleno de ella plantas. travesti Y de lleno de comunidad. Lleno de plantas. ¿Y? Venga. ¿Y? Yo buscas trabajo y no, estoy a ver si saco un podcast. Ah, sí. Ah, qué guay. Sí, Ah, qué mira. maravilla. Sí. ¿Cómo se llama el podcast? Los Misfits. ¡Ostras, cómo mola! A mí ese grupo me encantaba de jovencita. Qué bien. Bueno, pero no, significa no eso? es grupo. ¿Qué significa Pero eso? Misfit era un grupo en los Sí, 80 muy ¿Qué guay. significa los Misfits? Como los que no encajan. Marginado. Ah, vale. Más o menos. Escúchame, nosotros, Yo Podemos aquí. pasar toda la mesa. por nosotros Claro, un todas. poquito No, de- pero nosotros sí encajamos en todos sitios porque somos unas personas encantadoras, maravillosas y somos muy buena gente, y encajamos en cualquier sitio, en cualquier casa ahora mismo. Yo estoy seguro que abrimos el teléfono y decimos que vamos para allá y nos llamaría todo el mundo, Y todo el mundo, ven a venir a mi casa, venid a mi Abrimos casa. el teléfono. manden un Para el WhatsApp. año que viene podía hacer eso, Abrimos ¿no? el teléfono. Rafaela, si fuera un... Bueno, vamos a su casa. Usted llama ahora ¿Qué sería? mismo. ¿Y tu proyecto cuál proyecto es? ¿Qué? ¿Qué ¿Y proyecto tuyo, el tienes? tuyo, que tú no has dicho Ah, nada? yo proyecto, nada. pues yo mira, yo sobre todo, porque realmente ya proyecto ya no tengo porque ya soy muy mayor. No, anda Ah, Ay, que de broma, ¿Qué de broma. dices? No, de Te broma. tiene una copa. Hija, ay, graciosa. Pues no, yo sobre todo, hombre, yo los proyectos pues seguir como estoy, seguir con mi discoteca, con mis trabajos, con todas las, por ejemplo, pues que salga una gala drag queen de Benalmádena 2026 que sea un éxito, que mi casa de la feria sea estupendo y sobre todo pues que ser feliz, no estar como ha dicho Alicia, porque ya cuando tienes muchas cosas ya hechas, ¿no? Ya tienes un poco ya planificado el futuro, lo más importante es ser feliz, no llevarte mal con nadie y sobre todo tener mucha salud y seguir en este programa y seguir haciendo de este programa algo mágico. Poder pagarle la compra del supermercado, ¿no? y este no deja de ver en las pues no tiendas. termina que estáis hablando de mí No deja de- y seguir con este programa maravilloso, porque la verdad que estamos muy encantadísimos de hacer este programa, sobre todo porque tenemos gente tan encantadora como vosotros, que gracias a vosotros. Ari, el discurso del rey ya ha sido. El discurso del rey ha sido hace un rato. Que no para. Sabía que te Qué quedaba. un loro. Yo lo sabía. Yo para el 2026 que vosotros se calle un poquito. Que no para, hija. Oh, Dios mío. Venga, ahora tú, Martín, ¿Puedo que no prometer queda y nada. prometo? Pues yo voy a montar un bingo. Un bingo. Venga, pues muy bien. No, pues No, seguir en esta maravillosa casa que es 101, con estos profesionales tan maravillosos que están también detrás de la cámara, a Álvaro, Alejandro, León, que nos acompañan cada viernes, que nos aguantan también, porque venimos aquí no, un bueno, poquito... yo no, pero yo tengo que aguantar a Álvaro, ¿eh? Que es- Pero bueno, Álvaro es una maravilla. Que yo, y Álvaro, nada, y no. sobre todo también tienen muchos proyectos, muchas ideas y salud para todos y, Pero si- y si soy bienestar. yo, no. No sé. Y Está nada, bastante otro. evidentemente, como estoy hablando yo, pues me corta, tú sabes, ¿no? El tema de que no... Pero bueno, mucha salud, mucho bienestar y Felicidad. mucha piel iluminada. Exacto. Pues bueno, amigos, pues yo creo que ¿El programa? hemos llegado al final del programa. Ah, yo tengo una sorpresa. ¿Ha llegado, sí? Estaría guay que nos pusiéramos todos ahí y a bailar el último tema. la Ah, pues última mira. canción. Venga, pues yo, ¿No? ¿estáis de acuerdo? ¿Eh? Álvaro, Sí. ¿vale? Un poco fin de fiesta para Fin de salir un poquito de la fiesta. Venga, mesa, pues que ya vamos todos, venga. estirar un poquito las piernas, Venga, ¿vale? vamos. Venga, Vamos pues a me ir parece todos. genial, me parece una idea de vaya. Me engancho. Ay, que me engancho. Bueno, amigos, Bueno. amigas, La copita, ¿no? Y brindamos. Quítate la vamos, copita, ya no. vamos a recordar uno de los temas que a mí más ilusión me hace, que me encanta. Te quiero ahora. Chicas,
Y es una versión también de la de Mariah Carey, Mariah Carey, pero hecha por un grande, un tío fantástico, todos aquí. Esto más revuelta, más de fiesta, bueno, es el grupo de Nancy Rubias, Mario Vaquerizo, hicieron una versión maravillosa sobre este tema de Navidad y es guay que lo cantemos y que bailemos y que nada, que disfrutemos. Feliz Nochebuena a todos, feliz Navidad. Gracias, ¿Qué? Y en los Reyes vendrán. Ya volvemos a los Reyes. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Acabemos de aquí la semana que viene. Pues bueno, todos a coro. Venga. Tenemos que decir todos a la vez, feliz Navidad, Andalucía. Venga, Una, dos y tres. ¡Feliz Navidad, Andalucía! Villancicos, porque me pondré a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo eres tú. Baby, todo el mundo canta canciones de amistad. Todo es alegría y felicidad. Las ciudades brillan, todo se ilumina. Este es mi regalo y mi deseo para ti, que te sientas por siempre feliz. No me cantes villancicos, porque me pondré a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero. ACOGAT, la Asociación de Comerciantes Gay de Torremolinos, patrocina este espacio.